Mirad lo que dice el Yocas, el gallego este de Lugo, del campo, creo que es del campo. Ahora lo oímos. 10 años de varias personas del partido político que dirige nuestro país que son corruptas, que han utilizado la influencia política del gobierno para poder hincharse sus bolsillos. Esto solo indica dos posibles vertientes. Una es que seas muy tonto, por lo cual debería haber elecciones anticipadas y que te echasen del gobierno, porque no podríamos tener como líder político a una persona que no se entere de nada. O dos, de alguna manera estés involucrado, pero no te hayan pillado. Es decir, o eres corrupto o eres incompetente. Porque no hay otra salida. O eres una persona que hace trampas y que está corrupta, o eres una persona que no se entera de nada. Porque si dos de los cabecillas del PSOE estaban hasta los putos topes y tú no te has enterado, es que estás en babia. Nos hemos... Buenos días. Aquí tenéis al Yocas, gallego de Lugo, 34 años, que hoy nos ha venido a dar una lección de lo que es política y cómo se resuelven los problemas de España. Yo te pediría un favor, dejar de joder al país, Yocas. Los gallegos, dejar de joder al país. Que cada vez que metéis un político en Madrid, nos jodéis la vida a todos. Nos la jodió Franco, nos la jodió Fraga Iribarne, nos la jodió Rajoy y ahora nos está jodiendo Feijóo. Así que dejar a esa gentuza en vuestra casa en Galicia y dejar de jodernos a los demás. Yocas? Bien, empiezas diciendo que lleva este gobierno 10 años jodiendo al personal. Y yo empiezo a contar y me salen 7. Pero bueno, lo tuyo no es la suma, tú serás de letras. Luego hablas del presidente diciendo que si el presidente tiene dos manos derechas supuestamente corrompidas, que solamente hay dos salidas, dos elecciones. O eres muy tonto o eres corrupto. El presidente del gobierno, fíjate si será tonto, que están tus amigos los del Vox y los del PP intentando con mentiras, aserios de todas maneras, inventando bulos, sacando a su mujer, sacando a su hermano, que ya da pena verle al señor Peinado, al juez Peinado, ya da hasta lástima. Los señores estos de política, los especialistas en políticas de derechas, ya dicen que es una pena ver a ese señor arrastrándose así y lo que está haciendo con la mujer del presidente, porque no hay nada de nada. Pero bien, el presidente del gobierno ya fue al Congreso de los Diputados a expresarse y tiene el apoyo de toda la Cámara menos de PP y Vox. Mientras que, porque esto es una democracia parlamentaria, que lo mismo tú tampoco te has enterado, porque no creo yo, tú no andas muy bien en los números, pero en letras tampoco. España es una democracia parlamentaria y las democracias parlamentarias se hacen intentando reunir a grupos políticos y tener una mayoría, cosa que no tiene ni el PP ni mucho menos Vox. Sí te voy a dar la razón en una cosa. Yo creo, igual que tú, que un presidente que sus dos manos derechas han sido pillados en algún tipo de corrupción, por cierto, sin demostrar todavía absolutamente nada, porque dos pasaron por el juzgado, Koldo y Ábalos, y se fueron para casa, y Cerdán está en la cárcel, y no hay manera, hasta el día de hoy, no hay por mucho que tú hables y por mucho que tú digas y por mucha corrupción que tú quieras meter, hasta el día de hoy no hay un puto duro que hayan podido conseguir en ningún paraíso fiscal. Luego entonces, todavía vamos a callarnos. Pero luego hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Tienes dos casos de corrupción de dos ministros del PSOE de ahora, porque si hablamos de la corrupción de Felipe González ya te cagas. Claro, 14 años en el poder, eso da para muchísimo, para muchísima corrupción. De hecho, la tienen. Pero el 86% de la corrupción española, de la historia de la democracia, la tienen tus amigos, los del Partido Popular y Vox. Pero no te digo hablar de ellos. ¿Qué pasa? ¿Que hablar mal del gobierno te da más seguidores? Porque no lo entiendo.
Mira, aquí tienes la estadística de más o menos, incluyendo los 65.000 millones que pidió tu amigo el gallego Rajoy para las cajas, que la estamos pagando nosotros. Esta es la cantidad que ha defraudado el Partido Popular a la Caja, a Hacienda, a nosotros, lo que nos ha robado a nosotros. Ya no me voy a meter en temas de danas y de incendios y de cosas, que ya se te caería la cara de vergüenza. Pero este es el resultado de la corrupción. Me estás hablando de 2 casos de corrupción en el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero claro, no me hablas de la corrupción. Por ejemplo, esta corrupción, esto es del Partido Popular. Aquí tiene 62, 64 casos de corrupción, pero hay muchísimos más. 62, 64 casos de corrupción del Partido Popular. Y yo no te digo decir nada, Yocas. Do galeguino, no dices nada de la corrupción de los demás, solamente del gobierno de España. Eso no puede ser, galeguino. Pero claro, hay que conseguir seguidores de alguna manera, mintiendo, metiendo bulos, como sea. Mira, esta es la corrupción del partido, algunas de las corrupciones del Partido Popular. Y todavía quedan a partir de septiembre 30 casos de corrupción por resolver. 34 miembros del Partido Popular encarcelados por corrupción. Casi 1.000 imputados. Y tú vienes a hablar del gobierno porque tiene 2 casos de corrupción. ¿Tú sabes lo que eres, aparte de un sinvergüenza? Un bocas. No un yocas, un bocas.